caso con una reunión acordada con el gobierno provincial a través del Ministerio de Producción, del ministro Juanjo Bertero, como integrantes del Consejo Federal Lechero, hemos acordado una agenda para presentar en las distintas mesas de lecherías provinciales lo que ha sido la resolución y lo que es supuesta marcha operativa y cómo queremos articular e interactuar con todos los actores de la cadena lechera, en este caso de la provincia de Santa Fe. Ya hicimos esta presentación primero en Córdoba, después en Buenos Aires, luego lo hicimos en la provincia de La Pampa y Santiago del Estero. Hoy estamos por la mañana en Santa Fe y a la tarde en Entre Ríos, y con esto quedaría la primera etapa de presentación terminada. A posteriori, cada provincia tiene que designar un promedio de 4 a 5 personas que van a ser facilitadores, de gente que va a ayudar a la puesta operativa en las distintas cuencas de cada provincia y que va a interactuar con los referentes de la producción, de la industria, a los fines de poder acompañar esta etapa de transición para lograr que sea lo menos traumática posible, que pueda ponerse operativa de manera efectiva y que evidentemente cumpla con el propósito y el objetivo que tiene. Esta es una herramienta que definitivamente va a marcar un antes y un después en la lechería argentina, va a generar que al productor se le reconozca por los atributos de la calidad de la materia prima que entrega, y no por litro de leche como se venía pagando. Va a permitir generar inclusión y equidad, porque muchos pequeños y medianos productores no remitían gran volumen de leche, pero sí una leche de calidad, y por ahí por no tener ese volumen tenían un precio menor, y tal vez esa leche de mucho volumen no tenía la calidad que tienen estos productores. Por el otro lado, esto va a generar transparencia, pero va a tener un dato que no es menor y que es muy importante para la toma de decisiones de una cadena láctea como la nuestra y por lo que representa en cada una de nuestras economías regionales, que es la información. A partir de la información se puede tomar decisiones políticas sobre el sector, y esto va a permitir ordenar, formalizar más la cadena, y creo que es un trabajo que ha sido demandado por muchos actores durante mucho tiempo y se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo para poder lograrlo, ¿no? Y en esto los gobiernos provinciales que integran un Consejo Federal Lechero han hecho un gran esfuerzo y han tenido siempre un compromiso muy activo. La liquidación única, si bien en este primer tramo de la implementación puede ser complicada para entender, en realidad después va a terminar simplificando el sistema y es una de las búsquedas, ¿no? Sí, es que en realidad el formato de liquidación es muy simple. Lo bueno es que deviene es que va a haber un solo formato que va a ser obligatorio para todas las industrias, y no la cantidad de distorsiones que hoy vemos en los distintos formatos de liquidación, y a veces hay industrias con hasta 2 o 3 formatos diferentes de liquidación. Entonces esto va a permitir unificar un criterio que al productor le va a permitir compararse con otros productores de sus mismas industrias remitentes o de otras industrias, digamos, ¿no? Bien, al menos cuando se empezó a hablar de este sistema parecía un poco más complejo. Me parece que va a ser bastante simple y va a ser muy importante la implementación. Sinceramente creí que se nos iba a complicar un poco más con el tema de hacer la liquidación, con el tema de la transferencia de información entre laboratorios y productores, pero me parece que puede llegar a ser bastante viable, bastante simple. ¿A tu industria le puede aportar algún beneficio particular? Nosotros, en cuanto a beneficios, veníamos haciendo análisis día a día en un laboratorio de la empresa. Obviamente se va a tener que tercerizar eso por las cualidades que necesita implementar el laboratorio, así que tendremos que tercerizarlo. En cuanto a producción, nosotros la información ya la teníamos, aquellos que no la estaban trabajando les va a ser bastante importante para saber qué están haciendo y qué leche está llegando para su producto. Y en cuanto a los tamberos y a la relación con el tambero, nos va a ser bastante más simple la vida todo.